El virus respiratorio sincitial es la principal causa de infecciones de las vías respiratorias inferiores en los lactantes y ocasiona pues, el 80% de las bronquiolitis y de las neumonías, además del riesgo de complicaciones tanto a corto como a largo plazo. La mayoría de las hospitalizaciones ocurren en los lactantes sanos, pero es importante saber que la mayoría de las infecciones cursan con cuadro de vías altas sin necesitar hospitalización. Esto es importante remarcarlo. Este virus circula especialmente en los meses desde octubre hasta marzo, que es lo que los pediatras denominamos la temporada de virus respiratorio sincitial. La gravedad en los lactantes menores de un año, debemos saber que los lactantes tienen las vías respiratorias pequeñas y que pueden obstruirse fácilmente, y también un número limitado de alveolos, lo que los hace más vulnerables a la bronquiolitis y a las neumonías. El cuadro por la infección por el virus respiratorio sincitial pues puede ser desde un catarro de vías altas, que es la gran mayoría de los casos, con los síntomas característicos de tos, mucosidad y una febrícula, hasta que pocos de ellos, pueden evolucionar hasta un cuadro de bronquiolitis con insuficiencia respiratoria y pues, necesitar oxigenoterapia. Los síntomas de la infección por el virus respiratorio sincitial pues, se inicia con un cuadro de tos, mucosidad, febrícula, fiebre, alrededor de 38, 38,5, y este cuadro dura alrededor de 2 o 3 días. Cuando sobre todo los bebés son menores de 3 meses, los pediatras, y los exploramos en la consulta, normalmente recomendamos a la familia hacer una nueva revisión en 24 o 48 horas. Y también les explicamos que puede quedarse limitado en este cuadro de vías altas o que puede evolucionar con bronquiolitis. ¿Cómo pueden los padres reconocer que su bebé está desarrollando una bronquiolitis? Pues el bebé comienza a tener dificultad respiratoria. Cuando respira, se le hunden las costillas y se le abomba el abdomen. Además, si acercamos nuestro oído a su tórax, auscultamos sibilancias, que son como unos pitos cuando el bebé respira. Y también observamos que su estado general empeora. Comienza a rechazar los alimentos, las tomas si es un bebé pequeño, está también irritable, y si la dificultad respiratoria avanza y ya está con horas de evolución, también ocurre lo contrario, el bebé empieza a estar como decaído y apagado. Si esta situación la observan en casa, deben de acudir al pediatra o a un servicio de urgencias. Todos los lactantes están en riesgo de contagiarse por el virus respiratorio sincitial y de desarrollar una bronquiolitis. Todos, exactamente todos. Es cierto que si hay algún dentro de los lactantes, hay grupos que son, si cabe, aún más de riesgo, como serían aquellos lactantes que han nacido antes de término, los prematuros con una edad gestacional de menos de 35 semanas, recién nacidos y bebés con cardiopatías congénitas que afecten de forma hemodinámica, ¿no? Sería un bebé con un soplo inocente, por ejemplo. También lactantes que presenten displasia broncopulmonar, que hayan en su nacimiento pues, necesitado en los días posteriores ingreso con oxigenoterapia, y otros tipos de patologías de base que supongan un riesgo, como patologías neurológicas, inmunodeficiencias, bueno, que esto ya el pediatra informaría a la familia de que su bebé tiene más riesgo y se debe de proteger. La prevención de la gravedad del virus respiratorio sincitial, una vez que el bebé se ha contagiado, no tenemos la manera de predecir qué bebé quedará con un cuadro de vías altas y ya está, y qué bebé va a desarrollar una bronquiolitis con necesidad de ingreso hospitalario. No tenemos la forma de saberlo. Si es un grupo de riesgo, pues podemos sospechar que tendrá, lo tenemos que vigilar más de cerca, citarlo cada 24 horas, pero, como os digo, no tenemos la manera de predecirlo cuál va a desarrollar un cuadro grave. Esta temporada, por primera vez, tenemos unas medidas de inmunización pasiva para proteger a los bebés y prevenir el cuadro grave de bronquiolitis. La diferencia entre vacunación e inmunización, para que todo el mundo pues, pueda tener bien clara la idea, cuando vacunamos estamos administrando el germen completo que estaría como muerto, o una parte de él, una parte de su cápsula, algunas proteínas, para que nuestro sistema inmune lo reconozca y fabrique anticuerpos contra este germen o lo que hemos administrado. Normalmente tardan unos 14 días el sistema inmune en desarrollar los anticuerpos. Cuando inmunizamos, estamos directamente administrando los anticuerpos contra el germen
en cuestión y el bebé directamente al recibir la inmunización ya está en ese momento protegido. Este año 2023, el calendario de vacunación de la Asociación Española de Pediatría ha cambiado su nomenclatura, ya no es el calendario de vacunaciones, sino el calendario de inmunizaciones. Y esto es debido porque entra la recomendación para todos los lactantes que se enfrentan a su primera temporada del virus respiratorio sincitial, pues entra la recomendación, ya sean prematuros o con o sin factores de riesgo, es independiente, todos los bebés, para ofrecerles una protección pasiva, una inmunización que no vacunación, como acabo de explicar cuál es la diferencia. Esta protección pasiva a los bebés menores de 6 meses que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad, lo recomienda para todas las comunidades autónomas y todas lo van a hacer, debe de administrarse antes del comienzo de la temporada de virus respiratorio sincitial o desde el nacimiento en el caso de que los lactantes hayan nacido durante la temporada. Por ejemplo, los nacidos desde el 1 de abril hasta el 30 de septiembre, en la mayoría de las comunidades se debe de inmunizar en sus centros de atención primaria. Y los nacidos desde el 1 de octubre hasta marzo se inmunizarán en los hospitales antes de recibir el alta hospitalaria. Pero es importante que las familias consulten con sus pediatras o enfermería pediátrica de referencia porque cada comunidad se está organizando de una forma diferente. Por ejemplo, aquí en la Comunidad de Madrid la inmunización se está llevando a cabo desde tanto los nacidos de abril a septiembre como los nacidos a partir de octubre, se está haciendo en 5 hospitales de la Comunidad de Madrid. Cada comunidad lo está organizando de una forma distinta, así que yo recomiendo que las familias lo consulten con sus pediatras de atención primaria, cómo deben de proteger a sus bebés.